este vídeo queremos darte todos los detalles sobre la donación de médula ósea. Así, si decides hacerte donante, entenderás por qué lo haces, qué compromiso estás adquiriendo y cómo obtendremos las células madre en caso de ser necesario. Es fundamental que estés bien informado de todo el proceso antes de registrarte como donante. Empezaremos explicándote por qué necesitamos donantes. A pesar de los avances alcanzados en los últimos años, algunas leucemias y otras enfermedades de la sangre solo pueden curarse si se realiza un trasplante para sustituir las células enfermas por células normales procedentes de un donante sano. Esta sustitución puede realizarse gracias a las propiedades de las células madre de la sangre. Estas células madre producen todas las células de la sangre y pueden obtenerse con relativa facilidad de la médula ósea, de la sangre circulante o de la sangre de cordón umbilical. Además, cuando se implantan en otro organismo, lo repoblan por completo en pocas semanas. Desgraciadamente, tan solo se pueden trasplantar células madre de la sangre si el donante y el receptor tienen entre sí un mínimo nivel de compatibilidad inmunológica. En caso contrario, se produciría un rechazo que pondría en peligro la vida del receptor. Es por ello que los donantes ideales son los hermanos, ya que algunos de ellos pueden haber recibido el mismo material genético del padre y de la madre que el paciente. La probabilidad de que esto suceda es de tan solo un 25%. Ello implica que 3 de cada 4 pacientes no disponga de un hermano compatible. Debido a este importante número de pacientes sin donante, durante los últimos 25 años se han ido creando registros de donantes voluntarios en todo el mundo. En nuestro país, el REDMO, creado en el año 1991 por la Fundación Josep Carreras, es el encargado de realizar este trabajo. A día de hoy, ya se dispone de más de 15 millones de potenciales donantes en todo el mundo, a los que hay que sumar los miles de unidades de sangre de cordón umbilical congeladas y listas para poder ser utilizadas. Es por ello que hoy en día el número de trasplantes procedentes de donante no emparentado es superior al de trasplantes entre familiares. A pesar de este elevado número de personas dispuestas a donar, entre un 30 y un 40% de enfermos a la espera de un trasplante no dispondrá de un donante compatible o de una unidad de cordón válida. Es por ello que seguimos insistiendo en la importancia de aumentar el número de donantes voluntarios, en especial entre la gente joven. Varios organismos internacionales y el Ministerio de Sanidad han establecido que puede ser donante toda persona de entre 18 y 55 años que no tenga ninguna enfermedad que se pudiera agravar con la donación, como sería una hipertensión o una diabetes mal controlada, o que puedan ser transmitidas al paciente, como la infección del virus de la hepatitis B o C o el virus de la inmunodeficiencia humana, así como personas con cánceres, enfermedades autoinmunes u otras enfermedades de la sangre. Para inscribirte como donante es necesario que, en primer lugar, te hayas documentado a fondo sobre el compromiso personal que implica el entrar a formar parte del registro de donantes voluntarios y sobre las modalidades de donación. Además, ante cualquier pregunta que se te presente, no dudes en consultar, bien contactando con el REDMO o bien con el Centro de Referencia de Donantes de tu comunidad autónoma. Cuando dispongas de toda la información y estés decidido, debes contactar con el centro de referencia de donantes más cercano a tu domicilio para concertar el día y la hora en que podrás firmar el consentimiento informado, dar tus datos personales y proceder a la obtención de una muestra de sangre para determinar tu tipaje HLA, prueba que indica la compatibilidad inmunológica entre donante y receptor. Una vez dispongamos de estos resultados, entrarás a formar parte de la base mundial de donantes voluntarios. Solo 1 de cada 500 donantes llegará a hacer efectiva la donación de progenitores. Si algún día aparece un paciente con un tipaje HLA muy parecido al tuyo, nos volveremos a poner en contacto contigo para pedirte una nueva muestra de sangre que nos permitirá completar y confirmar el estudio de compatibilidad. Si se confirma una identidad suficiente y el estado del paciente lo permite, te volveremos a preguntar si quieres seguir adelante con el proceso. En caso afirmativo, lo primero que harás será pasar un reconocimiento médico en el centro de donación más cercano a tu domicilio. Allí te harán un análisis de sangre, un electrocardiograma, una placa de tórax y finalmente un examen médico completo. En función de los resultados, de la solicitud del centro de trasplante y, evidentemente, de tu deseo,
Se decidirá si las células madre se obtienen en un quirófano mediante punciones en los huesos de la cadera o de la sangre periférica mediante un proceso muy simple llamado citoaféresis. El mismo día tendrás que cumplimentar el consentimiento informado para la donación. Si todo está bien y decides seguir adelante con la donación, debes ser consciente de que poco después se llegará a un punto sin retorno, ya que desdecirse cuando el paciente ya haya empezado el tratamiento para el trasplante unos 10 días antes de la colecta supondría su muerte. Si se decide realizar la donación a partir de sangre periférica, 5 días antes de la donación se te administrarán unas inyecciones subcutáneas que hacen salir las células madre de la médula ósea a la sangre. Estas inyecciones suelen ser muy bien toleradas y producen, como mucho, una sensación de dolor generalizado, similar a una gripe, que se controla fácilmente con paracetamol y desaparece por completo al parar las inyecciones. Como puedes ver, el proceso de obtención, llamado citoaféresis, se realiza con el donante cómodamente reclinado, haciendo circular la sangre obtenida de una vena del antebrazo a través de unas máquinas llamadas separadores celulares. Allí, las células madre quedan recogidas en una bolsa de transfusión y el resto de la sangre vuelve al donante por una vena del otro antebrazo. El procedimiento suele durar unas 3-4 horas y normalmente es suficiente con una sola sesión, si bien en ocasiones es necesario hacer una segunda a la mañana siguiente para obtener suficientes células. La donación es totalmente indolora y tan solo puedes notar una sensación de hormigueo o calambres en las extremidades como consecuencia del anticoagulante que usa la máquina. Este proceso no requiere ingreso hospitalario y podrás volver a casa poco después de la donación. Si el tipo de donación acordado fuera médula ósea, lo más habitual es ingresar en el hospital la noche antes del proceso. A primera hora de la mañana te llevarán al quirófano, donde procederán a administrarte una anestesia suave de corta duración, que suele ser muy bien tolerada. Una vez dormido, te colocarán boca abajo sobre la camilla. A continuación, 2 facultativos procederán a puncionar las crestas ilíacas posterior-superiores, tal y como puedes ver en las imágenes. Externamente se hacen 1 o 2 punciones por cada lado, y a través de estos 2 orificios se van puncionando repetidamente el hueso de la cadera, cambiando cada vez la dirección y profundidad de la aguja. En 1 a 2 horas se obtendrán un máximo de 15 mililitros de sangre medular por kilo de peso del donante. En caso que el volumen final extraído tenga que ser muy elevado, por serlo el peso del receptor, se suele administrar una autotransfusión de sangre del propio donante, recogida el día del examen médico. Una vez acabada la donación, quedarás un par de horas en observación en el área de postanestesia, para pasar poco después a tu habitación, de donde serás dado de alta a la mañana siguiente. La donación de médula ósea tan solo puede producir un ligero dolorimiento en las zonas de punción, que cede con analgésicos, y una ligera sensación de mareo las primeras veces que te levantes de la cama. Después de la donación te harán tomar hierro oral con el fin de que recuperes rápidamente el volumen de sangre extraído. Tanto si has donado progenitores de sangre periférica como de médula ósea, has de saber que la cantidad de células madre de tu organismo se recupera en pocas semanas, por lo que tu donación no supone ningún riesgo para ti, ni impediría que pudieras hacer otra para un familiar que lo necesitara. En muchas ocasiones nos damos cuenta de la importancia de la donación de médula a raíz del caso de un familiar o amigo, pero a nuestro alrededor, aunque no seamos tan conscientes de ello, hay muchos enfermos que también están esperando su oportunidad. Donar médula ósea es donar vida de forma altruista, para cualquier persona que lo necesite. Muchos pacientes, como los que conoceremos a continuación, han logrado curarse gracias a un donante, a una persona como tú. El día que me diagnosticaron, leucemia, linfoma, inmunodeficiencia. Mi vida dio un giro de 180 grados. fue el inicio de una lucha interminable. De miles de preguntas que se atropellaban en mi cabeza. De incertidumbre. De miedo. De impotencia. De tristeza. Fue el primer día de la etapa más difícil de mi vida. Pero con la enfermedad también he aprendido cosas positivas. La importancia de los amigos. De mi familia. De mi gente. Me han enseñado a confiar. Y cuando crees que todo se acaba, surge la palabra trasplante. Vuelves a tener miedo. Pero tímidamente renace la esperanza. Crees que tu cuerpo no puede aguantar más. Es la última batalla que queda por luchar.
y debes afrontarla con fuerza. Y entonces aparece un desconocido que puede devolverte todo lo que habías perdido. Que puede ofrecerte futuro. Sientes la generosidad humana. Un amigo anónimo. Un hermano en la distancia. Un ángel de la guarda. Alguien que sin conocerme decidió salvarme la vida. Nos dio médula. ¡Dona vida! Si estás viendo estas imágenes, es que has hecho ya el primer paso para informarte sobre la donación de médula ósea. Desde hace más de 20 años, nuestra entidad apuesta firmemente por incrementar el número de donantes de médula ósea en nuestro país. Queremos ofrecer más y mejores expectativas de futuro a todos los pacientes con leucemia u otras enfermedades hematológicas. Nuestro objetivo es conseguir que algún día la leucemia sea una enfermedad curable para todos y en todos los casos. Junto a los avances en investigación científica, el aumento de donantes voluntarios es imprescindible para alcanzar este reto. Hacerte donante de médula ósea es una decisión importante que requiere una total determinación. Es tener la oportunidad de salvar una vida, pero también es un compromiso vital de altruismo, solidaridad y generosidad. Gracias por ser sensible a la lucha contra la leucemia. Donar médula ósea es ofrecer a otra persona la posibilidad de vivir.